Quedó definida por la Corte Suprema de Justicia la terna de mujeres que aspiran a convertirse en la nueva magistrada de la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia ya eligió a las 3 candidatas que participan a ser la próxima magistrada de la Corte Constitucional. Fueron seleccionadas las abogadas Liz Neider Inestrosa Cuesta, Lina Marcela Escobar Martínez y Miriam Carolina Martínez Cárdenas, quienes cuentan con una destacada trayectoria profesional y poseen las cualidades personales necesarias para asumir el cargo en la Corte Constitucional. Liz Neider Inestrosa Cuesta es doctora en Derecho del Externado, además de ser docente de la Universidad Tecnológica del Chocó. Por su parte, Lina Marcela Escobar es exrectora de la Fundación Universitaria San Martín. Además, tiene una amplia experiencia como docente y fue vicepresidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Miriam Carolina Martínez es exdirectora de la Agencia Nacional de Tierras. También ha trabajado en temas de paz y desarrollo rural. Además, cuenta con especializaciones en Derecho Comercial y en Telecomunicaciones. La próxima magistrada reemplazará a Diana Fajardo, quien está próxima a cumplir su periodo. Por ahora, la decisión final la tomará el Senado de la República. El gobierno sufre un nuevo golpe en el Congreso. Fue aplazada la ponencia de la reforma laboral. La reforma laboral parece estar lista en un 90%. Así lo anunciaron algunos de los congresistas que hacen parte de la Comisión Cuarta del Senado, donde se está estudiando. Pese a que su radicación estaba programada para hoy, finalmente no fue así. Aún faltarían ajustar ciertos puntos clave y algunos senadores presentaron calamidad familiar. Ya tenemos el 90% de la ponencia. De aquí a las 10 de la noche la vamos a terminar. Entiendo que son temas muy complejos que en la comisión los queremos revisar antes de radicar. Según los senadores, la reforma cumpliría con la mayoría de las preguntas que tiene la consulta popular. Se espera que el lunes se pueda conocer el texto final para iniciar su tercer debate. El contralor Carlos Hernán Rodríguez exigió una reforma estructural urgente a las reglas fiscales. La Contraloría General de la República lanzó una alerta. Colombia necesita con urgencia una reforma estructural de sus reglas fiscales si quiere avanzar hacia una descentralización real y efectiva. Es indispensable fortalecer las capacidades institucionales de planificación, medición, seguimiento y empoderar a la comunidad. El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que las regiones no pueden asumir nuevas responsabilidades sin herramientas financieras. Según el ente de control, las actuales reglas fiscales ahogan a los municipios más pequeños y no permiten una distribución justa del dinero público. Por debajo del promedio de 52 puntos se encuentran 15 departamentos que enfrentan limitaciones debido a su baja capacidad institucional y condiciones socioeconómicas adversas. La Contraloría advirtió que es importante una reforma fiscal si el país quiere que los recursos lleguen donde más los necesitan. El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra la Contraloría. En el foro sobre descentralización y control de recursos de la Contraloría, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al sistema de vigilancia fiscal y pidió una auditoría nacional a los recursos girados a municipios. Con Uribe también estaba de acuerdo en que las Contralorías departamentales no sirven para nada. ¿Cuál es su balance hoy? De hecho, han demostrado, han paralizado, han impedido el beneficio de la sociedad. Petro aseguró que no hay un avance verdadero si no se invierte en temas básicos como la educación y lanzó una dura autocrítica a su gabinete. Los datos que tenemos hasta la fecha, y eso que nos ha faltado audacia porque puse unos ministros de educación malos. Me equivoqué. Estaban pensando en otras vainas. El mandatario aseguró que descentralizar no solo es girar dinero, sino garantizar que se vean los cambios y exigió a la Contraloría una auditoría nacional. Hay que hacer una auditoría en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud. Desde Medellín, el excontralor Carlos Felipe Córdoba hizo un llamado a la unidad nacional para superar la crisis que atraviesa el sector salud en el país. Desde Medellín, el excontralor general Carlos Felipe Córdoba, quien denunció en su periodo el cartel de la hemofilia y las enfermedades huérfanas, se refirió a la crisis que hoy enfrentan decenas de colombianos en algunas EPS y farmacias del país. Ustedes han visto que es preocupante lo que dijo el ministro de Salud hace poco
que tenían en cuidados intensivos a las EPS para que les pasaran la reforma a la salud. Muy preocupante, porque con la vida de nosotros no se juega. También hizo críticas al gobierno y llamó a la unidad nacional. Y no nos han cumplido, han incumplido las promesas a los colombianos. Y confirmó en Noticentro 1 su intención de aspirar a las presidenciales en 2026. Un nuevo y dramático giro da el caso del secuestro del pequeño Liam. La persona encargada de pagar su rescate fue asesinada. Este jueves fue asesinado un familiar de Liam José Ortúa, el menor liberado por las disidencias de la FARC en las últimas horas. Se trataría de Antonio Cuadros, primo de Joshua Suárez, padrastro del menor. Como personero del distrito de Santiago de Cali, condeno el asesinato de Antonio Cuadros, una persona que participó activamente en la liberación de Liam, secuestrado semanas atrás por un grupo al margen de la ley en zona rural de Jamundí. La muerte no puede hacer carrera en el territorio, sobre todo de una persona que exigió y que luchó por la liberación de Liam. El asesinato se produjo en el barrio Bretaña, ubicado en el centro de Cali. Las autoridades investigan quiénes serían los responsables del crimen. El pago por la liberación del menor Liam Ortúa hace parte de una deuda que tenía su familia con el capo alias Diego Rastrojo. La liberación del menor Liam José Ortúa despeja un manto de dudas alrededor de sus familiares y el motivo de su secuestro a manos de las disidencias de las FARC. En las últimas horas la atención se ha centrado en quién sería el padre biológico de Liam, José Leonardo Ortúa Blandón, conocido como el alias de Mascota. El hombre habría sido asesinado en el 2013 en el oriente de Cali. Alias Mascota era considerado el heredero de la banda narcoparamilitar Los Rastrojos. Él, en su acción criminal, se hizo con diferentes propiedades, las cuales quedaron a nombre de su pareja, Angie Bonilla, madre de Liam José Ortúa. Una de las hipótesis es que la familia tendría una deuda con varias personas ligadas a Los Rastrojos y el secuestro de Liam se produjo como una medida de presión. Extraoficialmente ha trascendido que los familiares del menor desembolsaron una suma de 4.000 millones de pesos para su liberación. Se presume que la familia de Liam José Ortúa abandone el país en las próximas horas, tal y como lo anticipó su padrastro, Joshua Suárez. Entre tanto, en el Valle del Cauca siguen los reclamos y las preocupaciones tras el secuestro del pequeño Liam. Tras la liberación de Liam José Ortúa, son varias las reacciones que se han originado en el Valle del Cauca. El llamado sigue siendo a las autoridades nacionales para que eviten que los niños queden en medio del conflicto armado. Jamundí es un municipio de paz, es un territorio de paz, así queremos consolidarlo y nosotros no vamos a doblegarnos ante los violentos, nosotros al contrario vamos a seguir trabajando comprometidos con la seguridad. Quiero decir que esta liberación es un alivio para su familia y para todas aquellas personas que sintieron motivación por esta causa. No fueron en vano los esfuerzos conjuntos en procura de lograr la liberación que hoy se materializó. Familiares de Liam José Ortúa informaron que el menor habría sido liberado tras cancelar una suma de dinero. De momento han pedido privacidad referente al caso. Noticentro 1 tuvo conocimiento que el Clan del Golfo planeaba un ataque contra el director de la policía en medio de un viaje al Caribe colombiano. Mucha atención porque se conocieron chats obtenidos por labores de inteligencia e interceptaciones judiciales donde se identificaron conversaciones de presuntos integrantes del Clan del Golfo donde hablaban de un posible atentado contra el director de la policía mientras se encontraba en la región Caribe. Hay que seguir dándoles. ¿Por dónde anda Pablo? Hay 25 militares acampando. Ya usted dirá si le pegamos una remediada. Jefe, acá nos reportan lo del general. ¿Vamos pa' lamentablemente o qué? ¿Pa'lante o qué con ese man? Ya nos llamó que está en ese general. ¿Le hacemos con esa granada o qué? Oye, jefe, me dice que entraron como 20 policías a vigilar a ese general, pero que dice que le tiremos esa granada, que él ya sale ahí. Le pusimos la caja y se la pillaron. Hay 4 activas. Hoy sí o sí cae. Ese man debe irse hasta de viaje hoy. Hoy cae ese man. A través de un comunicado, la Policía Nacional aseguró que los hechos estarían relacionados con una retaliación de grupos delincuenciales asociados al narcotráfico por los resultados operativos obtenidos contra estas estructuras en los últimos 3 meses. Estos chats fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación. Desde Medellín, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una millonaria recompensa para dar con el paradero de los responsables de la amenaza de muerte al director de la policía.
Al concluir un consejo de seguridad en Medellín, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez reaccionó a las amenazas de muerte en contra del director de la policía, el general Carlos Fernando Triana. El comandante de las fuerzas militares, la cúpula militar, el director general de la policía, incluso quien les habla, siempre estaremos amenazados por aquellos criminales que están atacando a nuestro país. Pero aquí no solo somos personas, representamos instituciones y son las instituciones las que no se doblegan. Es el país el que no se doblega. Jamás unos pocos criminales van a obligar a Colombia. Y aquí es clave que protejamos a quienes nos protegen. Y ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien permita encontrar a las personas que estarían detrás del asesinato del director de la policía.